fenómeno, ¿no?, presente a lo largo del ciclo vital, desde el mismo proceso de la conexión hasta la muerte. Sin embargo, a pesar de ser un fenómeno natural conocido por todos los seres humanos, es difícil de aceptar como una realidad innata por el ser humano, ¿no? Y eso es claro, pues nosotros a veces no aceptamos cuando nos dicen ya estás viejo, o eres viejo, o eres senil, ¿no? Entonces, un poco que no aceptamos mucho esa realidad, que en realidad a todos nos toca vivir y a todos nos toca pasar, ¿no? Y eso es innato de cada persona y sobre todo en todos los seres vivos. Bien, hablar del envejecimiento o hablar del concepto, hay una serie de ideas y conceptos que pasan, tratan de explicar qué cosa es el envejecimiento, ¿no? Por ejemplo, Grenz es un gran estudioso de la medicina, ¿no? Ha escrito mucho acerca de medicina y él bueno, recientemente muerto, en el 2020 murió. Él dice que todo cambio progresivo y irreversible del organismo desde la concepción hasta la muerte. Así define él como envejecimiento. Pero ahí no queda todo, sino también hay otras personas, por ejemplo Schefter, ¿no?, también ya un poco más amplio en sus conceptos acerca del envejecimiento. Él refiere, comienza en el momento de la concepción, compromete la diferenciación y maduración del organismo y sus células, en algún punto variable del tiempo, conduce una pérdida progresiva de la capacidad funcional característica de la senescencia y termina con la muerte. Entonces, es un concepto mucho más amplio, pero todo coincide, que comienza en el momento de la concepción y termina con la muerte. Entonces no hay nada que lo detenga, entonces todo es continuo, ¿no? Pero entonces nosotros podemos decir también, el envejecimiento es un proceso, entonces un proceso continuo, universal e irreversible, que determina una pérdida progresiva de la capacidad de adaptación y solo culmina con la muerte del individuo. Entonces también lo mismo. O sea, todos los conceptos que nosotros podemos ver comienzan y terminan. Comienza con el inicio de la vida y termina con la muerte. Es un concepto genérico, claro que con algunos adornos entre todas estas ideas, pero en conclusión es lo mismo. Sin embargo, acá hay una cosa que nos ha dicho muy bien con este concepto, que es universal. O sea, es universal, es irreversible, heterogéneo, deleterio e intrínseco. ¿Y por qué es universal? Porque esto es propio de todos los seres vivos. No hay nadie acá que diga que yo no voy a envejecer y me voy a quedar, ¿no?, eternamente joven. Es irreversible, porque a diferencia de las enfermedades, esto no puede revertirse. Este es un proceso que comienza, sigue su etapa y culmina con la muerte. No es como cualquier enfermedad, ¿no?, que uno tiene, por ejemplo, una gripe o una bronquitis, nos dan una medicina y listo, desapareció esa enfermedad. Esto no. Este es un proceso irreversible, heterogéneo e individual, porque son características propias a cada especie, pero la velocidad de declinación funcional varía de sujeto a sujeto y de órgano a órgano dentro de la misma persona. Aquí lo estamos diciendo de que yo puedo envejecer de una manera, de repente mi compañero con la misma edad, el mismo sexo, puede envejecer de otra manera. De repente a mí me dan tales cosas y a él otras. O sea, son heterogéneos, no envejecemos todos igual. Dentro de lo mismo, del mismo organismo, de repente un riñón envejece y el otro envejece con más lentitud. Puede manifestarse alguna sintomatología por patología de un riñón y del otro no, por ejemplo, ¿no? Entonces todo en el mismo organismo no funciona o no envejece de la misma manera. Deleterio, porque esto lleva a una progresiva pérdida de la vida o de la función. O sea, de frente, son procesos que se van a dar y culminan con la muerte.
e intrínseco porque aquí no hay factores ambientales que puedan influir dentro de este proceso de envejecimiento. Entonces, ahora hay un concepto mucho más amplio todavía sobre esto, ¿no? Decir que es un proceso biológico, universal, endógeno, intrínseco, deleterio, progresivo e irreversible, que se caracteriza por un deterioro de las capacidades del organismo para adaptarse tanto en su medio interno como en el ambiente externo de la detención de nuestros sistemas autorreguladores y que llevan inevitablemente a la muerte. Entonces aquí ya tenemos un concepto mucho más amplio, utilizando todas las ideas que han sido vertidas o mencionadas, ¿no? Para a la final es decir, bueno, comienza y termina, comienza la vida y termina en la muerte. Ese es el envejecimiento. Muy bien. Pero a veces digo, ¿cuándo somos viejos? ¿Cuándo somos mayores? ¿No? Entonces, ¿con cuánto se nos considera a nosotros ya personas ancianas? ¿No? Entonces, ahí viene ahí que según la Organización Mundial de la Salud, define como adulto mayor o anciano toda persona mayor de 60 años, subdividido en categorías, ¿no? Aquí nosotros tenemos pues nuestra realidad que nosotros entramos a una tercera edad y que eso está en relación muchas veces con los años de la jubilación. Algunos se jubilan a los 60 mujeres, algunos varones 65, otros a los 70 años de edad. Pero casi todos, o sea, si quieren estar trabajando, solamente pueden tener opción hasta los 70 años de edad. 70 años cumplió usted y al día siguiente deja de laborar, salvo en universidades que ya están regidas por otros estamentos. Muy bien, entonces, según la OMS, los grupos que menciona son la tercera edad que comienza entre los 60 y 74 años de edad. La cuarta edad, 75 y 89 años. Los longevos, más de 90 años, ¿no? Y los centenarios, bueno, ya aquellos que cumplen 100 años de vida, ¿no? O más, ¿no? Entonces, eso es, ahí nos consideramos, ahí recién nos consideran nosotros como la tercera edad. Y la tercera edad ya somos ancianos, ya somos personas mayores. Entonces, la tercera edad es una etapa evolutiva del ser humano. Es un fenómeno biológico porque afecta a la salud física y mental. También psicológico por los cambios en el funcionamiento cognitivo y emocional. Por supuesto que esto no es el todo, es el concepto general de lo que se tiene en la tercera edad, ¿no? Ahora, la vejez es la fase final del envejecimiento. Entonces, ya nosotros llegamos, ¿listo? Y una vez que estamos por encima más de los 80 años, ya estamos en la última etapa de la vida. La ancianidad, bueno, ya comprende pues el final de la vida, ¿no? Y la longevidad es la máxima duración posible de vida, ¿no? Entonces, hay algunos que sobrepasan los 100 años, pero hay también en nuestro promedio de vida, o por lo menos la expectativa de vida es de 120 años, ¿no? Todo esto está relacionado a estos conceptos que nosotros debemos tener de envejecimiento. Y así como estos conceptos, antes de entrar a detallar, tenemos que seguir conceptos. ¿Qué cosa es una edad cronológica? ¿Qué cosa es una edad fisiológica, psicológica o social? La edad cronológica, a veces no nos gusta decir nuestras edades tampoco, ¿no? Pero eso se expresa años, edad en años. Si tiene 70, 70, si tiene 60, 60, si tiene 80, 80. Claro que a veces, algunas veces nos disminuimos un par de años para parecer más jóvenes, pero eso es lo que es la edad cronológica. La edad fisiológica está determinada por el grado de deterioro de los órganos, proceso de envejecimiento fisiológico. La psicológica representa el funcionamiento del individuo cuando su competencia conductual y su adaptación. Eso es entonces cómo se va a comportar psicológicamente esta persona. Y la edad social establece el desempeño de la sociedad en la que el individuo se desenvuelve. Entonces, ahí tenemos. Nosotros de repente podríamos ser, ¿no? Podría ser que yo tenga determinada edad, bueno, de repente yo tengo pues 72 años, muy bien, esa edad. De repente a mi lado derecho tengo una persona
que tiene 78 años y aparenta o parece mucho más joven. O de repente a mi lado izquierdo puede haber una persona de 65 años. Sin embargo, aparenta o parece ser mucho mayor de los 75 años, ¿no? Entonces, a veces decimos nosotros, tú tienes 60 años, 65 años, parece como si tuviese 80, ¿no? Y otro que tiene 75 años, parece como si tuviese 60, 50, ¿eh? ¿Qué hace para estar tan joven o tan rejuvenecido, ¿no? Entonces son las circunstancias. El otro día estaba viendo inclusive, ¿no? Y me da algunas artistas, no sé qué utilizarán, ¿no? Pero hay artistas que tienen 65, 75 años y aparenten ser bastante jóvenes, ¿no? Entonces aquí es donde entra a tallar entonces la edad cronológica, es el área, pero la edad fisiológica es importantísima en esto. Entonces, fisiológicamente, ¿cómo está comportando este señor que tiene 60 o 65 años, pero que aparenta unos 75? Entonces, ¿cómo es que está desarrollando? De repente en ese cuerpo, el envejecimiento está un poco o más acelerado que en otros, ¿no? Esa es la edad fisiológica. La edad psicológica es su comportamiento y su conducta que va a presentar esta misma paciente. La edad social, cómo nos comportamos ante una sociedad. Miren ustedes, por ejemplo, ¿qué podríamos decir? Tenemos nosotros una persona bastante conocida, a nuestro premio Nobel, ¿no? Vargas Llosa. Vargas Llosa tiene, o está rondando los 87 años de edad, 87, 88 años de edad. Y ustedes cómo lo ven, cómo se comporta. Psicológicamente, es una mentalidad muy lúcida lo que tiene, y su comportamiento va y lo cita y es entrevistado en las radios, en la televisora, es invitado por los gobiernos, ¿no? Entonces, eso es cómo se comporta, y es una persona bastante mayor. No sé si ustedes conocieron también o tuvieron, de repente su papá le hablaba de Luis Alberto Sánchez, por ejemplo, ¿no? Es un político peruano, 93, 94 años. Nosotros tenemos hace poco un patólogo, Arias Estela, recién ha fallecido el año pasado en febrero, 90 y tantos años. Pero ¿cómo era? Bueno, ahorita está el doctor Uriel García, un patólogo, y todavía sigue ejerciendo su función como patólogo. Y si usted conversa con él, le da una conferencia de todo lo que es patología. Entonces, esa es lo que, ahí tenemos cómo es que se va desarrollando el envejecimiento, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener. Entonces, ¿pero qué se hizo con el envejecimiento? Esto no es nuevo, el envejecimiento no es de ahora. En España, que es uno de los países europeos, donde tiene una alta longevo, ¿no? Personas mayores de edad. Ahí desde el inicio del siglo pasado se comenzó a ver por qué la gente comenzaba a durar más. Cuando había periodos en 1900, por ejemplo, ¿no? Que el promedio de vida era de 40 años, 39 hasta 42 años. Y comenzaron a ver que eso comenzaba, la expectativa de vida comenzaba a ascender. Entonces comenzaron a haber estudios en España para ver y descubrir por qué es que duraba tanto la gente. Y no tan solo ahí, sino también en Inglaterra, también comenzó a hacer estos estudios. Y estos estudios se hicieron mucho mayores a partir de los años 1950. Y paralelamente, también Estados Unidos comenzó también a realizar un tipo de estudio. Y de ahí es donde nace la gerontología como una nueva ciencia que estudia el proceso del envejecimiento de los seres vivos. Y recién a partir de los años 50, 57, que ya se crea una nueva especialidad. Y esa especialidad es la geriatría, ¿no? Que es la rama de la medicina que estudia la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de las personas de la tercera edad. ¿Por qué no estaban preocupados? ¿Qué hacer con estas personas? ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos con ellos? Entonces, esto significa un gasto para el Estado. ¿Por qué? Porque ya hablamos de personas jubiladas y con todos los derechos, ¿no? Entonces, por eso es que nació esta geriatría, y como especialidad, ya en los años 70, también comenzó a aparecer en Estados Unidos esta especialidad. Entonces ya se estudia y se preparan
¿no? Profesionales. Yo considero que esto de aquí, y vamos a hablarlo, y de repente ustedes van a tener, yo pienso que la geriatría es una especialidad al futuro, ¿no? Entonces solamente hay que ver, porque así ahora están saliendo geriatras generales, y no hay mucho, y cuando uno lo busca, hay que buscar con lupa. ¿Por qué? Ah, mi abuelo está mal, y ahora ¿quién lo ve? O mi padre está mal, ¿quién lo ve? No, el cardiólogo no, él es viejo, él tiene otro tipo de tratamiento. Entonces, el geriatra ya va a ser comenzando a ser buscado. Y de repente a mí no me llama la atención que así como hay ahora la subespecialidad, también comienza a haber la subespecialidad en geriatría, ¿no? Entonces, eso también, yo considero ahorita, en estos instantes, que la geriatría, ¿no? es una especialidad ya para el futuro. Y si por ahí alguien tiene plata, ¿no? Así como los grandes chefs, entre comillas, o los grandes restaurantes, entre comillas, ¿quiénes son los dueños de los restaurantes? ¿Acaso son los que saben cocinar? No, son los que invierten. Son los que invierten, contratan un chef, lo ponen delante del restaurante y listo, se hacen famosos del restaurante tal. Hay que ser reserva y hay que tener mínimo 1000 soles para poder comer, ¿no? Oyutito, ¿no? Entonces, pues, allí, eso es lo que pasa. Imagínense ustedes, juntarse un grupo, tener un buen terreno, hacer. ¿Cuántas clínicas geriatras hay? Una. Y eso. Hospitales geriatras. ¿No? Lo que hay es casa de reposo, ¿no? Hasta ahorita, pero no con todo, no cubren todas las necesidades, ¿no? Entonces, eso es lo que contamos nosotros. Muy bien. Entonces, ¿por qué le digo eso? La expectativa de vida o la esperanza de vida que nosotros tenemos. ¿Qué cosa es una esperanza de vida? Son los años que un recién nacido puede esperar vivir si los patrones de mortalidad por edades imperantes en el momento de su nacimiento siguieran siendo lo mismo a lo largo de toda su vida. Es una esperanza de vida, ¿no? Eso es bueno. ¿Y cuál es la esperanza de vida? Eso es una tabla geométrica que estos sacan ahí, y sacan por zonas y por regiones. Entonces, de acuerdo a esto, se hace, y esto lo que han hallado, ¿qué cosa es? Que la esperanza de vida será hasta 120 años, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros podemos llegar a tener, una esperanza de vida de 120 años. La duración de la vida está determinada genéticamente, pero hay factores que aceleran este nivel. Todos llegamos a 120 años, todos llegamos a 100 años, todos llegamos a 90 años, qué bueno sería, ¿no? Pero hay muchos factores que comienzan a alterar ese proceso o esa esperanza de vida. Por ejemplo, hay enfermedades del medio ambiente, como enfermedades virales o enfermedades bacterianas, y eso hace que esta esperanza de vida se acelere, que ya no lleguemos a 120 años, sino que comience a acortarse en edad. Por eso es que aquí hubo muchos países, ¿no? Y es lo que salió a relucir de la gerontología en los años 1900. ¿Quiénes llegaban? Su promedio de vida, ¿cuántos años eran? 37 años, ¿no? En el 1900, 43 años. Y no tan solo ahí, sino en el África, en los años de 1960. En el África, ¿cuánto era la esperanza de vida? 37 años. Llegar a África, a una persona que tenga 45 o 50 años, era rarísimo, ¿no? Entonces no era normal. Sin embargo, ahora todo está cambiando con esta esperanza de vida. Muy bien. La esperanza de vida del hombre y la mujer, ¿no? En el 2022, en la población peruana, teníamos ¿cuánto nosotros? 33.500.000 habitantes. En las últimas 3 décadas de vida, la población peruana ha aumentado cerca de 11 años, lo que, de mantenerse constante en condiciones de mortalidad en el año 2022, los peruanos podrían vivir un promedio de 76,9 años. 74,1 años los hombres y 79,5 años las mujeres. Siempre, la esperanza de vida de mujeres siempre ha sido mayor, ¿no?
Eso es lo que está programado y es lo que se ve. Y estos son datos del INEGI, ¿no? Entonces, el Instituto Nacional de Estadística e Información, ahí lo pueden encontrar. La OMS también cifra otro dato, ¿no? Entre 2015 y 2050, el porcentaje de los habitantes del planeta mayores de 60 años casi se duplicará, ¿no? Pasando del 12% al 22%. Se espera que el número de personas de 60 años o más aumente de 605 millones a 2.000 millones en ese mismo periodo, ¿no? El número de personas de 60 años o más será superior al de niños menores de 5 años. Eso es lo que está proyectado. En el 2050 habrá en el mundo cerca de 400 millones de personas con más de 80 años de vida. ¿También? Entonces, nos podemos alegrar de toda esta situación. ¿Y cuál es la esperanza de Lima, de vida en Lima, ¿no? La esperanza de vida en Lima es de 79,5 años, siendo la más alta del país, ¿no? Junto con la provincia constitucional del Callao. Sobre cuánto viven en promedio las mujeres, la cifra va en un 81,6%, mientras que los varones 77,5 años. ¿No? Entonces, esta es nuestra esperanza de vida, esta es nuestra realidad actual, según el INEGI. Según el INEGI, es nuestra esperanza de vida. En todo el Perú, Lima, ¿no? De repente podría ser, no sé, resultado de vida, organización, prevenciones en enfermedades y todas esas cosas, hace que esto sea mayor. ¿Qué región tiene la menor esperanza de vida en el Perú? La tiene Puno, ¿no? Su población vive un promedio de 73,9 años. Las mujeres tienen una expectativa de vida de 77 años y los hombres de 70,9 años, de acuerdo a las cifras, como le he mencionado, de INEGI. Esta es la esperanza de vida en nuestro país. Bien, la esperanza de vida que nosotros hemos tenido a lo largo de estos años, ¿no? En el año 2022 a nivel sudamericano, a nivel latinoamericano, ¿no? Entonces en el 50 el que mejor esperanza de vida tenía Uruguay, y efectivamente era así. En el 2022 es Puerto Rico, pero en Sudamérica Chile, ¿no? En Sudamérica Chile siempre ha tenido una muy buena esperanza de vida Chile. Y también actualmente el otro proyectado sigue siendo Chile, ¿no? De repente nos animamos y nos vamos a vivir con los chilenos por allá para vivir más. Entonces, pero imagínense ustedes que en el 2022 no figura Perú. ¿Y por qué no figura Perú? Porque estamos todavía por debajo del 75%, ¿no? Entonces no figura. Entonces por eso es lo curioso que vamos a hacer. Y nuestra proyección a 2100 también estamos fuera de todo este contexto. Ojalá podamos revertir toda esta situación y entonces mejoremos nuestra esperanza de vida. Muy bien, esta es la pirámide poblacional, ¿no? Una pirámide poblacional que como era que ya ha variado con los años esta pirámide poblacional, ¿no? En un inicio, en 1950, bueno, esta pirámide cómo estaba relacionada en 1950 y ahora miren ustedes cómo está, esto ya se convierte, comienza a alterarse esta pirámide, ¿no? Aquí tenía un crecimiento, son de menor edad a mayor edad, y esto como ha ido variando toda esta población, todo esto ha ido variando, entonces ahora ya se vuelve como un honguito, ¿no? Como un honguito se vuelve esta esperanza de vida. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que los niños, bueno, y hay sus factores también, ¿no? La gente, los niños, son menor cantidad y comienza a haber mayor población de gente mayor. A nivel del mundo, bueno, también tenemos, ¿no? En América del Norte, con un promedio de 84%, en Europa 83,8%, en Asia 79%, en Oceanía 82%, en África 68%. Miren ustedes cómo estaba, de 37 años, que era, ¿no? Hace 50 años, en el 1950, 37 años de edad de referencia de vida, ¿no? Cómo ha superado, ¿no? Y esto es un datos estadísticos del 2022. Entonces, esta es la esperanza de vida en el mundo entero. Muy bien, entonces,
Entonces, el aumento de la proporcionalidad de las personas ancianas sobre la población, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué se da esta población? ¿Por qué se da que las personas mayores ahora tenemos o somos en número mayor que los niños? Entonces acá hay un aumento de esperanza de vida. El descenso de la tasa de natalidad y mortalidad infantil, ¿no? Eso también ha dado. Ahora, antes la familia, y sobre todo en provincias que era mucho más notorio, no había familias que no tengan, mínimo tenían 4, mínimo, ¿no? Pero había familias que tenían 6, 8. Mi madre tuvo 10 hijos y perdía la de uno mellizo, ¿no? Mi señora, su mamá tenía 10 hijos, ¿no? Entonces, y era así, lo normal era tener. ¿Por qué? Porque en provincias es así, en provincias, bueno, la familia es numerosa. Entonces, eso era antes. O sea, no había un control de la natalidad, nada estaba controlado. Posteriormente ya se le echan la culpa a ciertos personajes que comenzar a ir y viajar, ¿no?, por las provincias al control de la natalidad. ¿Por qué? Porque éramos demasiados, según dicen. Entonces comenzaron a ver ese control de la natalidad y comenzaron ya a bajar el número. Por otra parte, también comenzó ya el mejor conocimiento de las mujeres, los hombres también igual, dado, porque ya se proyectaba también cómo iba a estar el costo de vida, ¿no? Cómo iba a estar el costo de vida. Y entonces, por ejemplo, yo cuando nos casamos con mi señora, bueno, estaba programado solamente 2 hijos. ¿Y por qué? Si queremos que ellos evolucionen para bien y tengan algo que podemos darle, entonces solamente basta con máximo 2 hijos. Por ahí de que se coló otro más y un tercero, ¿no? Pero fue así. Y como anécdota, esto fue así, ¿no? Porque de repente ya, no, Telina estuvo, me digo yo, no, ya yo, bueno, pues comenzamos a hablar en Cayetano, ya todo listo, ya la traes el domingo, ¿cuándo es? El miércoles, jueves, creo que tenía su última menstruación, ya perfecto. Lo hospitalizamos después del segundo o tercer día de menstruación, lo hospitalizamos. El día domingo lo operamos a las 6 de la mañana y a las 4 de la tarde se va a su casa. Listo, perfecto. Eso todo está programado. Llegó el día miércoles, se fue que tenía que menstruar y no menstruó. Llegó el día jueves, no menstruó. Llegó el día viernes, no menstruó. Y ya nos fuimos, por supuesto, al hospital. El día lunes le tomé un test de embarazo y salió positivo. Bueno, son cosas que se dan. Son cosas que se dan. Entonces, eso es lo que sucede. Ahora no había un control de la natalidad. Eso ya comenzó a ser un proceso político, gubernamental, social también, para que la gente no tenga tantos hijos, porque muchas veces no sabía cómo alimentar, ¿no? De ahí es eso. La influencia de los movimientos migratorios es otra cosa también que se va a dar. Factores ambientales ligados a la cultura, comportamiento social y económico, muy importantes estos factores, ¿no? Ahora, esto es algo de lo que nos debemos alegrar, por supuesto que sí, lo debemos alegrar porque el hecho de tener mayor conocimiento, ¿no? ¿Por qué llegamos a mayor esperanza de vida? Ahora hay por televisión. Señora, contrólese su cáncer, ¿no? Prevenga el cáncer uterino, vayan a San Papá Nicolau, a la niña, vacúnenla, a los hombres, prevenga el cáncer de próstata, vaya usted y haga al neurólogo para que haga los exámenes, y así ahora hay una comunicación directa, ¿no? Entonces, y ya la población ha entendido esto. Antes, ¿quién iba al médico? A ver, pregunten a sus abuelos, ¿cuándo iba al médico? ¿Yo para qué voy a ir si estoy sano? Y cuando iba al médico yo no había nada que hacer. Entonces no se diagnosticaba, no se prevenía la enfermedad. Y cuando ésta se desarrollaba, ya era por un caso avanzado. Eso era, y por eso se conservaba esa pirámide, que ahora pues, con todo este aumento de esperanza de vida, este descenso en la natalidad, esa pirámide se ha ido, lo que era la punta se ha ido engordando y lo que era la base se ha ido adelgazando, ¿no? Eso es comenzando. Entonces, eso es la irregularidad. Muy bien, el envejecimiento de la población mundial es un indicador de la mejora de la salud en el mundo, indudablemente, ¿no? Indudablemente, ¿no? Porque si nosotros envejecemos, bueno, quiere decir que todo está bien, quiere decir que nos alimentamos mejor. Muy bien. Sin embargo, esta ventaja va acompañada de un desafío sanitario especial.
dar calidad a la cantidad. ¿El gobierno de Perú está preparado para esto? No. No tenemos acá. Miren, es importante preparar a los proveedores de atención. ¿Quiénes son los proveedores? Los proveedores de atención, ¿quiénes son? Ustedes, los médicos, ¿no? Los geriatras, los futuros geriatras. Eso van a estar. Entonces, es importante preparar a los proveedores de atención sanitaria y a la sociedad para que puedan atender las necesidades específicas de las personas de edad. No estamos preparados acá, todavía. Entonces, y ni acá, ni en otros países también, por lo menos en Sudamérica, no estamos preparados para eso, ¿no? Entonces, tiene que haber una mayor conciencia, pero esto ya viene del aspecto político, ¿no? Viene de repente, bueno, pues vamos a hacer hospitales, porque acá solamente tenemos 2 hospitales grandes, nada más. Seguridad social, bueno, el regalía y el empleado. ¿Por qué otro hospital hay de la misma categoría o jerarquía de estos hospitales? Ninguno del Ministerio de Salud, ¿no? Y ustedes saben, lo conocen y van a estar ahí. Entonces, cuando vean esa diferencia, ¿pero qué nos falta? De repente nos falta un hospital en el cono sur, o 2 hospitales en el cono sur, en el cono norte también hospitales, en el cono oeste también hospitales, hospitales geriátricos. Ustedes que van a ir a las emergencias, o que ya de repente el próximo semestre comienzan a visitar o a hacer sus clases y a pasar de repente por emergencia, se van a dar cuenta que cerca del 80% de pacientes que están hospitalizados, ¿quiénes son? Pacientes mayores. Entonces, y eso es común, ¿verdad? Entonces, necesitamos pues otro tipo de atención y preparación de médicos para poder dar calidad a la cantidad. Eso es lo que se nos viene a nosotros. Bien, entonces con esto ya nosotros, bueno, y entonces, ¿y ahora qué cosa es? Mucho hablamos de envejecimiento y mucho hablamos de senescencia, ¿no? Entonces, el senescencia, hablar de senescencia es la parte final de vida que tenemos en las células, ¿no? El conjunto de cambios involutivos que ocurren en las fases finales de la vida, que incluyen alteraciones morfológicas, bioquímicas y funcionales que conducen a la muerte. En respuesta, esto es en respuesta al estrés oxidativo o al daño en el material genético donde las células pierden, ¿no? De forma irreversible la capacidad para dividirse. Entonces llega un momento en que las células tienen un proceso de vida también, y ese proceso de vida se acaba y comienza entonces la degeneración celular, la apoptosis, muerte celular programada. Pero eso también no se da solo, sino que hay una serie de elementos que van a ir sobre este hecho que ocurre en la senescencia. ¿Y qué cosa es? El primer estímulo de senescencia es conocido como el acortamiento de los telómeros. Ahí debemos ir, ¿no? Debido a la ausencia de telomerasa en la mayor parte de las células somáticas. Los telómeros, ustedes saben pues, que es una parte extrema de los cromosomas, ¿no? Y entonces eso, con cada replicación celular, entonces eso se va acortando, ¿no? Entonces, y esto, bueno, ¿esto qué es lo que sucede? Una vez que se ha cortado esto, a veces se dice, eso, bueno, podemos adelantarnos acá también y decir, esto se ha hecho un estudio por los fibroblastos, ¿no? Heifetz, entonces comenzó a estudiar, a ver las replicaciones celulares. Entonces salió un fibroblastos y lo cultivó en una placa Petri. En esta placa Petri, entonces vio que eso se reproducía. Entonces, al reproducirse esto, entonces sacaba otro fibroblasto y lo ponía en otra placa Petri. Y también vio que se seguía reproduciendo. Y así fue hasta llegar un momento en que ese fibroblasto ya no se reproducía más. O sea, concluía su ciclo de vida. Entonces, cuando concluía su ciclo de vida, ya venía la muerte celular o los cambios celulares que comenzaban a verse. Eso fue. Pero al mismo tiempo comenzaron a ver que esto no era tan cierto, sino que eso todo estaba sujeto a esta replicación. ¿Qué es lo que producía en el cromosoma?
un acortamiento de los telómeros. Entonces comenzó a hacerse estos estudios igual y se vio ese acortamiento progresivo poco a poco por cada replicación celular. Entonces, esto llevó a la conclusión de que a veces de 50, a partir de los 50 o 100 replicaciones celulares, comenzaba el proceso de envejecimiento. ¿Y por qué se da estas replicaciones? Bueno, si nosotros vivimos en un ambiente sano y comemos sano y vamos madurando sin enfermedades, sin nada, bueno, las replicaciones van a ser menos y nuestra expectativa de vida va a ser mayor. Pero si vivimos en una ciudad con un medio ambiente alterado, nuestra vida también tenemos otras condiciones, a veces el tabaco, el alcohol, eso influye en forma negativa a este proceso. Y cualquier tipo de enfermedad también, ¿no? Una bronquitis, una hepatitis, una fractura, todo eso comienza una replicación celular. ¿Y esa replicación celular qué hace? Un acortamiento acelerado de los telómetros y comienza entonces el envejecimiento. Y esto se da porque, y todo esto, durante la fase S de la replicación celular, se pierde una sección del extremo de un cromosoma debido a la unidireccionalidad del ADN polimerasa, ¿no? Entonces, por otra parte, estudios recientes han demostrado que la disfunción telomérica inicia la senescencia al activar una señal del daño genético persistente. Entonces ahí comienza todo lo que nosotros vemos como los cambios que se van a dar en la muerte genética. El envejecimiento entonces está regulado por hechos no bien conocidos de etiología multifactorial que producen deterioro funcional progresivo. El envejecimiento resultaría entonces como consecuencia de alteraciones que ocurren en forma aleatoria y que se acumulan a lo largo del tiempo. Entonces, acá, por ejemplo, nos dice también, ¿no? Entonces, no tan solo el telómero que se va acortando, sino también influyen otro tipo de factores que puedan acelerar este envejecimiento. Y la senescencia va produciendo un lento deterioro funcional y morfológico de la célula que la prepara para el acontecimiento final, es decir, para la muerte del organismo. Eso es lo que comenzamos a ver en esta teoría. Bien, ¿qué cosa es lo que pasa ahí cuando ya la célula no se puede reparar? Entonces, cuando ya no hay una reproducción celular, entonces aquí hay un daño del DNA. Y ese daño del DNA, bueno, ya no se puede. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá con la célula? A nivel celular, esto se traduce en un aumento del contenido nuclear del DNA en forma de ¿qué? De heterocromatina, de binucleación, que es lo que comienza a aparecer, aumento del tamaño del citoplasma, ¿no? Acúmulos de autofagosoma o pigmento de lipofucsina, que es el pigmento de la vejez, y una disminución de la capacidad de síntesis. Entonces, todo eso ¿a qué nos está llevando? Nos está llevando progresivamente a un deterioro y muerte de la célula. Eso es lo que nos está llevando a este envejecimiento. Hay factores, esto es multifactorial, perfecto. ¿Qué hace el organismo? Por ejemplo, hay factores intrínsecos, ¿no? O genéticos, y hay factores extrínsecos o no genéticos. En factores intrínsecos tenemos la edad, el género también, a mayor sobrevida, por ejemplo, a mayor sobrevida del género del sexo femenino, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que va. La raza, la longevidad también, es decir, la raza influye mucho a veces, ¿no? A veces hay grupos étnicos en los cuales que tienen una mayor expectativa de vida. Por ejemplo, Japón, los japoneses tienen una mayor expectativa de vida. El Mónaco también tiene una mayor expectativa de vida. Bien, la herencia, hay algunos familiares, ¿no? Que son hereditarios de estos cambios. Y acá no hay relación de factores ambientales. En cambio, ¿cómo influyen los factores extrínsecos o no genéticos? Tenemos los factores ambientales. Ahí es lo que tenemos nosotros, el tabaco y los contaminantes que puedan haber, ¿no? Todos los contaminantes del medio ambiente. El estilo de vida que podemos llevar, la dieta, el sedentarismo, ejercicio, tabaquismo, el trabajo, etc. Desarrollo de enfermedades crónicas que aceleran el envejecimiento. Por ejemplo, la diabetes mellitus, ¿no? El principal
Factor extrínseco, la exposición crónica a los rayos ultravioletas. Entonces, una foto envejecimiento. Entonces, ahí vamos a ver de repente qué cosa es lo que sucede, ¿no?, con esta exposición que nosotros tenemos y que dice que es el principal factor extrínseco, ¿no?, de todo esto, es la exposición a los rayos ultravioleta. Muy bien. Bien, entonces nosotros decimos, bueno, pues entonces el envejecer con todo lo que conocemos está en nuestra mano. ¿Cómo envejecemos? Si nos alimentamos bien, mejor, o de repente reconocemos que este es un proceso, ¿no?, que comienza y tiene su final. Hablemos de un proceso fisiológico, ¿no?, que esto pues hay que hacer y que esto no dice que está en nuestras manos y que tenemos que tener un envejecimiento activo, porque el estrés propio de la persona, la mala alimentación, ¿no?, o de repente el uso del tabaco, el alcohol, nos lleva a otro tipo de envejecimiento. Entonces acá tenemos que ver que el envejecimiento activo. Y eso nos lleva a decir, entonces, ¿qué cosas? ¿Cuándo hablamos de un anciano sano? ¿Cuándo hablamos de esto? Entonces, ¿cómo es que vemos esto? El anciano sano es toda persona mayor de 65 años, cuyas características físicas, mentales y sociales están de acuerdo con su edad cronológica. No padece enfermedad crónica ni ningún grado de problemática funcional ni social. Los cambios inherentes al proceso del envejecimiento no deben ser considerados como patología. Es capaz de adaptar su funcionamiento a las propias posibilidades de su rendimiento. Este es un anciano sano, o sea, un anciano, bueno, que se está desarrollando o ha crecido dentro de un mundo ideal. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Cuál es el objetivo que tiene que dar, por ejemplo, la comunidad sanitaria, o el grupo de médicos, o el geriatra, ¿no? Es prevención y promoción de la salud. Entonces estos ancianos siempre tienen que ir a prevenir, ¿no?, a diagnosticar tempranamente cualquier tipo de patología que puedan presentar a eso, ¿no? Entonces ese es el objetivo, prevención y promoción de la salud. Pero ¿qué cosa es lo que nosotros acá tenemos? ¿Cuál es la característica? Porque aquí nos dijeron que podía haber hechos que podían suceder y que eso no deben considerarse como patología. ¿Qué cambio, por ejemplo, puede suceder en la persona mayor y que no se debe considerar como un hecho patológico? Es esto, en principio, la disminución del volumen y del peso de los órganos y de los tejidos. Son cambios y hechos fisiológicos. Distrofia del tejido conectivo también es un proceso. Reducción del contenido hídrico de los tejidos. Retraso en la diferenciación y en el crecimiento celular. Disminución de la elasticidad de los tejidos. Acumulación de pigmento, de líquidos y de calcio. Reducción de la capacidad de homeostasia interna, o sea, en esto tiene que ver con el equilibrio hidroelectrolítico, el equilibrio ácido-base, la temperatura, frecuencia cardíaca y presión arterial. Todo eso es lo que vemos. Entonces, todo esto se van a dar, un cuadro progresivo que se van a dar durante el envejecimiento. Lo tenemos que aceptar. Entonces, ¿qué cosa es lo que vemos? Hay medidas, sí. Hay medidas para poder. Nosotros no podemos cortar esto, pero sí podemos nosotros retardar el envejecimiento. No podemos suprimirlo, pero sí lo podemos retardar con una serie de medidas. Para eso está la prevención, para eso está, bueno, ustedes saben que ahora hay grupos de las personas de tercera edad, ¿no?, que a veces salen de viaje o se juntan, inclusive tienen hasta su club o su casa, club, donde se juntan ellos. Entonces hacen un envejecimiento activo. Cuando salen ellos de paseo, no van solos, ahí lo llevan médicos, llevan enfermeras, ¿no? Y donde van también lo van a recibir buena alimentación, ¿no? Entonces, con ejercicios. Entonces aquí hay muchas maneras de poder aceptar todos estos cambios, que no tienen que ser necesariamente patológicos, porque son hechos que indudablemente van a producirse, ¿no? Bien, el anciano frágil o el anciano de riesgo.
Entonces ya tenemos un anciano sano, ahora un anciano de riesgo o un anciano frágil. ¿Cuándo decimos que es un anciano frágil? Persona de 80 años o que estando de entre los 65 y 80 años presenta uno o más de los siguientes factores. Patología crónica invalidante. Haber sido dado de alta recientemente del hospital. Estar confinado en su domicilio. Vivir solo. Padecer una situación de pobreza. Carecer de apoyo familiar cercano. Enviudamiento reciente o tener una enfermedad en fase terminal. Entonces, todos estos cuadros hacen que una persona frágil, ¿no? De repente, caramba, ha muerto mi señora y yo, ¿qué cosa es lo que puede pasar ahí? La depresión. Y una de las causas de muerte del paciente, ¿no?, anciano, es la depresión. Otra cosa también, por ejemplo, ¿cuántas familias a veces se ven o tenemos conocimiento, y sobre todo esto pasa en la clase alta, que de repente por ahí el hecho de tener, porque no, los viejos ya comenzamos a estorbar en la casa, ¿no? Entonces comenzamos ya a hacer, voy a comprar pan, ya anda con tu abuelo, no, yo voy solo, él se demora mucho y ya no puede ni caminar, ¿no? Entonces comenzamos a ser un poco marginados. Pero el peor hecho es de que si a mí comienzan y la familia decide, ¿sabes qué, papito? Entonces mejor te voy a llevar a una casa donde te van a atender, te van a dar desayuno, tu almuerzo, tu cena, donde te van a asear, bañar y todo. Nosotros vamos a ir, dejar un día a visitar. Cosa, la mentira más grande que puede haber, ¿no? Bueno, pues uno ¿qué hace? Que acepta. Y uno está solo, pasa un día, llega, de repente pasa una semana, ya llega una vez a la semana, de repente pasa un mes, llega una vez al mes, y de repente ya no llega. O a veces, cuando es el cumpleaños, si es que se acuerdan, ¿no? Y lo dejan ahí. El viejo, ¿qué pasa? La depresión. Y la depresión es lo que lo lleva a la tumba. Entonces hay que tener. Entonces, es una persona sola, es una paciente de riesgo porque cualquier cosa le puede dar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que tiene que buscar aquí? El objetivo del equipo de salud es programas de atención al anciano y visitas domiciliarias, ¿no? Y colaboración con equipo de valoración. Entonces es un conjunto. Entonces tenemos que ir, si una persona y tenemos conocimiento, ahora, por ejemplo, Seguridad Social de PADOMI, ¿no? Entonces, atención a domicilio. Mi madre, yo ni sabía, yo estaba contento porque ya nos pedía mi cola. Siendo médico había que pedir muchos favores para que la atiendan. Sin embargo, con este programa en PADOMI, de frente me llamaban un día o 2 días antes, sino a mi hermana que estaba ahí, la llamaban, iba, venían, la atendían. Bueno, hay que sacar los análisis. Al día siguiente venían, le sacaban los análisis, al otro 3 o 4 días, llegaba al médico, lo veía. Entonces, es un programa de atención, previniendo cualquier tipo de alteraciones, ¿no? Ese es el objetivo de este paciente de riesgo. El anciano geriátrico, ya somos viejos, mayores de 80 años, ya somos geriatras, entonces podemos ser nosotros un anciano frágil, podemos tener cualquier patología de eso, pero acá hay otra cosa, que con la edad también nos comienza a fallar un poquito ya la mente, el pensamiento, nos olvidamos de ciertas cosas, en algunos más que en otros, ¿no? Entonces hay problemas mentales y o sociales que les llevan entonces a estar institucionalizados, o sea, hospitalizados. El objetivo es esto, tributario, atención y evaluación jerárquica especializada. Entonces ya tenemos ahí, imagínense ustedes, ya estamos hablando a estas alturas de un geriatra especializado. De repente, un psiquiatra geriátrico especialista, ¿no? En mal del corazón, a un psiquiatra, un cardiólogo geriátrico. Entonces todo esto ya comenzamos ahí, y eso no va a pasar dentro de poco, va a ver que esto va a suceder, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Ustedes han visto con esa pirámide, la inversión de eso. Ahora los pediatras, de repente comenzamos, o todo lo que son pediatras, todo lo que quieren decir, bueno, pues vamos a pelear por un paciente, porque cada vez va a haber menos niños que atender, ¿no? Ese es el problema. Y si no queremos, bueno, tenemos que ser
subespecialistas. Y eso es lo que sucede ahora. Ahora ya no hay de que yo soy ginecólogo, que yo soy pediatra, que yo soy cirujano, no, ya no hay eso. Ahora, bueno, usted es pediatra, sí, bueno, tengo mi niño, ¿por qué pesa tanto? No sé por qué está tan gordito, sí, bueno, lleva al pediatra, ¿no? ¿A cuál pediatra? No lo sé. Bueno, entonces cojamos un endocrinólogo pediatra. Tiene el corazoncito un poco mal. Al cardiólogo no, al cardiólogo pediatra. Tiene manchitas en la piel, al dermatólogo pediatra. O sea, viene la subespecialidad. Y cuando ustedes hagan la subespecialidad, ustedes ya no van a buscar trabajo. Porque les aseguro que ustedes van a terminar la especialidad. Son 3 años o 4 años, depende de la especialidad, y se van a encontrar igual en la calle. Ahora, ¿dónde voy a trabajar? Pero cuando hagan la subespecialidad, ustedes van a estar sentados ahí y lo van a llamar. Ven, trabaja conmigo, ven, trabaja conmigo, ven, trabaja conmigo. O sea, el trabajo lo va a buscar a ustedes. Pero siempre tienen que hacer esta subespecialidad, ¿no? Y eso es así. Y se dan el lujo muchas veces hasta decir, sí, pero yo quiero ganar también, ¿no? Muy bien. Eso es entonces lo que viene. El anciano enfermo, bueno, ya esto, el anciano enfermo, bueno, basta tener 65 años, pero que presenta alguna afección aguda o crónica, en diferente grado de gravedad, habitualmente no invalida sin ser un anciano de riesgo. Por ejemplo, yo puedo ser de repente sufrir de una diabetes, que ya soy un anciano de riesgo. Asociado a eso, puedo estar entonces, ¿qué cosa haciendo? Haciendo un problema de insuficiencia renal crónica terminal y estar sujeto a diálisis, ¿no? Entonces, aquí ya me convierto en un anciano enfermo. Y no necesariamente tengo que tener 80 años, 90 años, ¿no? De frente, ¿no? Entonces, a partir de los 65 años, y algunos un poco antes, ¿no? El objetivo es asistencial, rehabilitación y prevención, que deben tener, previniendo qué cosa, otro tipo de patología que puedan causar cualquier tipo de aceleración o daño a este nivel. Muy bien, esto es el envejecimiento. Se ha tratado de explicar, se ha tratado de ver por qué sucede, ¿no? Y ha habido estudios o teorías acerca del envejecimiento. Son más de 300 teorías las que hay acerca del envejecimiento y ninguna teoría es absoluta. Ninguna explica el envejecimiento en su totalidad. Por eso acá se le agrupado. Bueno, los dos grupos de esta teoría tenemos la teoría estocástica y la no estocástica o genética. La teoría estocástica se dice que los procesos ocurrirían de modo aleatorio, que se acumula con el tiempo procedente del medio ambiente hasta alcanzar un nivel incompatible con la vida. Y la teoría no estocástica o genética sostiene que es una continuación del proceso de desarrollo y diferenciación según normas predeterminadas y codificadas por el genoma. O sea, esto ya es algo que ya está escrito, uno ya viene ya. Y esto no le falta razón, porque uno dice, bueno, pues el fibroblasto tiene la capacidad de reproducirse 50 veces. Entonces, eso genéticamente ya viene programado cuántas replicaciones tiene que haber de cada célula, y entonces eso es lo que va a originar posteriormente todo este envejecimiento. Muy bien. Dentro de las teorías estocásticas, vamos a ver algunas nada más, ¿no? Que son la teoría del error catastrófico, teoría del entrecruzamiento, teoría del desgaste y teoría de los radicales libres. En la no estocástica tenemos teoría del marcapasos y la teoría genética. Eso es lo que vamos a ver en estas. Por supuesto que solamente en forma bastante superficial en esta teoría. La teoría del error catastrófico. ¿Qué es lo que sostiene esta teoría? Que el tiempo produciría una acumulación de errores en la síntesis de proteínas y de ADN. Si alguna de dichas proteínas anómalas llega a formar parte de la maquinaria que sintetiza la proteína, provocaría más errores. Entonces, en cada replicación, error tras error, error tras error. ¿Qué conlleva con esto? Esto conlleva a un error catastrófico de la homeostasia celular que provocaría la muerte celular. O sea, estos errores que se van a dar en el ADN, entonces si esto se halla en una proteína, entonces puede causar una serie de daños
que conlleva a la muerte celular. Durante la senescencia aparecen formas anómalas de algunas proteínas, pero no surgen de errores en la biosíntesis de proteínas, sino que se trata de modificaciones postsintéticas. Por ello, esta teoría no es del todo cierta. Entonces, explica una cosa muy bien, pero también no se demuestra que esto sea en su totalidad valedera. Esa es la teoría del error catastrófico. La teoría del entrecruzamiento, ¿qué sostiene? Postula que ocurriría enlaces o entrecruzamiento entre las proteínas y otras macromoléculas, lo que determinaría el envejecimiento y el desarrollo de enfermedades dependientes de la edad. Aquí ocurren cambios moleculares intra y extracelulares que afectan la información contenida del ADN y del RNA, lo que produciría la mutación celular y posteriormente la muerte. Esta teoría del entrecruzamiento no explica todos los fenómenos relacionados al envejecimiento, pero sí algunos. Por ejemplo, el desarrollo de catarata es secundario a que las proteínas del cristalino sufren una glicosilación y que comienzan entonces a entrecruzarse entre ellas. Y esto que lleva a una opacificación progresiva de todo lo que es el cristalino. También, por otro lado, las complicaciones crónicas de la diabetes provienen de los entrecruzamientos de los polímeros y cadenas proteicas y con carácter irreversible. Entonces, tiene cierto en unas cosas, ¿no? Explica muy bien unas cosas, pero tampoco en su totalidad qué es lo que sucede en el organismo. La teoría del desgaste o acumulación de los productos de desecho es otra teoría que propone que cada organismo estaría compuesto de partes irreemplazables y que la acumulación de daños de sus partes vitales llevaría a la muerte de las células, tejidos, órganos y finalmente del organismo. Esto se ha hecho basada en la observación de células en animales de edad avanzada, donde se observa elevado número de sustancias como la lipofucina y la degeneración basofílica. Nosotros sabemos y conocemos que esta lipofucina, bueno, es el pigmento de la senectud, ¿no? Y se conoce esta lipofucina por su acumulación dentro de la célula, pero no está claro si la lipofucina es perjudicial para las funciones metabólicas celulares o para las funciones reproductoras. Si no es cierto, es un pigmento que lo encontramos, pero de hecho todavía no hay estudios concluyentes que digan, la lipofucina es mala, ¿no? La lipofucina produce tal cosa y por lo tanto es causante de la muerte celular. Y esos pigmentos, siempre a veces el corazón, ¿no? Que son bastante notorios a ese nivel en el músculo cardíaco. También, otro hecho que ha llamado la atención en esta teoría del desgaste son los lisosomas. Los lisosomas pueden degradar la lipofucina y el producto de desecho no puede destruirse o transportarse a nivel de la membrana. Eso sí es un hecho evidente, ¿no? Porque son los lisosomas, degradan la lipofucina, pero se quedan con todo eso, se quedan dentro de la célula, y esto sí puede provocar una serie de alteraciones. Entonces son productos de degradación metabólica que alterarían el metabolismo de la célula, acelerando su destrucción. Entonces, por un lado tenemos la lipofucina, que no sabemos cómo actuar, pero por otro lado tenemos los lisosomas, que sí van a tratar de destruir, pero destruyen, pero no pueden salir, no se pueden eliminar, quedan dentro de las células, y estos lisosomas que quedan dentro de las células, entonces son los causantes de todas las alteraciones celulares que se puedan producir, ¿no? Muy bien. La teoría de los radicales libres. Esta teoría de los radicales libres es una de las más aceptadas, ¿no? De la más también conocida, ¿no? Fue propuesta por Hartmann en 1956. Es una de las teorías más populares. Propone que el envejecimiento sería el resultado de una inadecuada protección contra el daño producido en los tejidos por los radicales libres. Los radicales libres se forman durante el proceso oxidativo del metabolismo normal.
reaccionan con los componentes celulares, originando la muerte de células vitales y finalmente el envejecimiento y la muerte del organismo, ¿no? Los radicales libres son moléculas muy inestables, con gran poder reactivo, producto del metabolismo celular normal. Y estas se producen en contacto con el oxígeno y atacan a estas membranas, ¿no?, celulares, y también atacan al ADN. Todos estos radicales libres, bueno, ¿dónde se obtienen estas? A través de las mitocondrias, ¿no? Las mitocondrias son lo que tenemos. Bien, y estas mitocondrias son lo que van a producir, ¿no? Son lo que van a dar el oxígeno a toda la célula vital. Y se ha sugerido que esto también puede provocar que el estrés oxidativo tiene dos mecanismos. Uno, efecto directo sobre la producción y el procesamiento del ARN. Y el dos, cambio en la distribución iónica de la célula. Eso es lo que pueda producir. El proceso normal de producción de energía tiene lugar en el interior de la mitocondria. Ahí es donde se lleva. Pero durante este proceso genera una especie reactiva de oxígeno, que es el helo, las cuales son moléculas inestables y altamente reactivas que producen un daño alrededor, ¿no?, y a través de reacciones oxidativas, con alteraciones de cromosomas y macromoléculas como el colágeno, elastina. Entonces, a veces se dice que los ejercicios son ejercicios en demasía, son generadores de los radicales libres. Entonces, y eso es lo que nosotros vamos a ver en esto. Los radicales libres, entonces, claro, la situación con más generación de radicales libres, ¿cuáles son? ¿Qué cosa es lo que me puede dar mayor cantidad de producción de radicales libres? Son las dietas desequilibradas. Entonces, es un factor importante. Entonces, nosotros comemos demasiada, llamámosle comida chatarra, ¿no?, muchos carbohidratos. Y esos carbohidratos son los que me van a producir mayor cantidad de radicales libres. Ejercicio físico extenuante produce radicales libres. Contaminación ambiental, radiaciones ultravioletas, el tabaquismo. Entonces, todo esto me va a producir unos radicales libres. Estos radicales libres, ¿qué cosa es lo que producen? Produce el estrés que hemos hablado de la célula, ¿no? Y eso es lo que producimos. ¿Cómo revertir esto? A veces se revierte por medio de antioxidantes, se revierte de repente por vitamina C, ¿no?, o vitamina E, que pueden ayudar a la reversión de esto. Y sobre todo, pues, dejar de lado los tipos de alimentación que influyen bastante en lo que es estos radicales libres. Esto ha habido estudios, inclusive, ¿no? Estudios, por ejemplo, en que algunos ratoncitos se le daba, ¿no?, un tipo de alimentación, ¿no?, y a otros un tipo de alimentación más en proteínas y a otros más en carbohidratos. ¿Quiénes se morían primero? Sobre todo los que comían mucho carbohidratos. Entonces ellos veían, pero no mejoraba, ojo que esto no llegaba más allá de su expectativa de vida, no, simplemente sí retardaba el envejecimiento. En cambio otros no, otros morían, ¿no?, antes. Esto todavía no se ha llevado, simplemente se dice que las personas debemos cambiar nuestra vivencia, ¿no?, nuestras maneras de tener o de variar todos estos radicales libres o producción de radicales libres, mejorando nuestro hábito alimenticio. Las teorías no estocásticas proponen que el envejecimiento sería la continuación del proceso de desarrollo y diferenciación dentro de una secuencia de eventos codificados en el genoma. O sea, el envejecimiento ya estaría predeterminado. Entonces, nuestra genética ya viene programada, ¿no?, ya viene programada. Y esto a veces se dice, ¿no? Había un estudio en la cual se medía inclusive la cantidad de tejido adiposo en un niño, y eso veía la cantidad de proporcionalidad hasta un añito, y a veces lo seguían hasta 2 añitos, podía adelgazar ese bebé, pero tenía muchas posibilidades de cuando llegue a su edad adulta, la posibilidad de hacer efectivo toda esa cantidad de tejido adiposo, lo lleve, entonces podía llegar a una obesidad. E igualmente, por ejemplo, con el acné, ¿no?, se decía también, ¿por qué todas las personas no tienen acné? Solamente algunas, ¿no?
porque es un proceso que hay ahí. Y también está determinado por la cantidad, ¿no?, de tejido adiposo que puede contener la persona. Muy bien. Bien. La teoría no estocástica, perdón, la teoría del marcapaso y la teoría genética, que son las que vamos a revisar o a tocar en la teoría del marcapaso o la teoría inmunológica, también se le llama. Para esta teoría, el genoma nuclear actúa como un reloj molecular o un reloj celular, controlando y programando los cambios que se desarrollan en el organismo desde su concepción a través de las distintas etapas biológicas hasta el envejecimiento. Quiere decir que todo ya está programado. Surge un deterioro inmunitario como resultado de este proceso que conduce a la aparición de un mayor número de procesos de autoinmunidad, ¿no? Entonces, eso es lo que comienza a ver en esta teoría inmunológica. ¿Bien? La teoría genética sugiere que el envejecimiento se produce por un proceso continuo con la embriogénesis, crecimiento, desarrollo y maduración. Puede producirse por mutagénesis o por amplificación continua de algún gen. Disminución de la capacidad funcional conforme desciende su capacidad de división también. Atrofia o muerte celular por agotamiento de la mitosis, y también que existen patrones de longevidad específicos para cada especie animal. Entonces, eso también. Entonces, con todo esto, vemos nosotros que esta teoría nos tiene ya todos programados. Cuándo nacemos, cómo vamos a evolucionar durante nuestro desarrollo y hasta cuándo vamos a envejecer. En conclusión, existen fuertes evidencias que el control genético del proceso del envejecimiento, tanto a nivel celular como del organismo en su totalidad, la naturaleza multicausal del envejecimiento obliga a no desechar ninguna de estas teorías. Faltan muchos estudios que permitan analizar la correlación entre el control genético y los factores ambientales, ¿no? Eso es, en conclusión, lo que se saca con todas estas teorías. Muy bien. Cáncer y envejecimiento no lo voy a tocar, porque ese ya es un tema que ustedes van a ver en el seminario. Sin embargo, simplemente decirle que el 60% de los tumores y el 65% de la mortalidad ocurren en personas mayores de 65 años. Hay una relación directa entre el tiempo medio de aparición de la neoplasia y la duración media de la vida, ¿no? La edad puede producir un aumento de la sensibilidad de las células a carcinógenos y genes supresores. Por ejemplo, el BCL2 es un oncogen que bloquea la apoptosis, lo que aumenta la longevidad celular y lo que favorece también a la aparición de esta neoplasia. Y no sin antes también, de repente ustedes lo van a tocar mejor, acerca de las alteraciones en la reparación del DNA, que puede darse por acumulación de sustancias oxidantes como consecuencia del metabolismo o a mutaciones de genes que intervienen en la reparación del DNA, por ejemplo, el gen del P53, ¿no? Entonces, todas estas alteraciones pueden provocar o pueden ser partícipes y generar una serie de alteraciones, ¿no?, en el envejecimiento y por ende la aparición de neoplasias malignas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué enfermedades se pueden dar a nivel de todos los organismos en el paciente mayor? Nosotros vamos a tener, bueno, podemos comenzar toda la dolencia que pueden padecer, mencionarla por lo menos, ¿no?, para que se tenga idea de qué es lo que sucede en una persona mayor. A nivel cardiovascular, ¿qué es lo que sucede? Sucede que el corazón comienza a presentar una serie de alteraciones y dentro de ellas una disminución de tamaño, disminución de fuerza de contracción, mientras que aumenta la resistencia al diástole. O sea, una disminución de contracción y aumento de la resistencia al diástole. Acúmulo de lipofuscina, ¿no? Acúmulo de lipofuscina, pérdida de fibrilla y atrofia de mitocondria, disminución de la elasticidad de la aorta. ¿Y esto qué condiciona? Esta disminución de la elasticidad de la aorta condiciona o nos va a elevar la incidencia de lo que es una hipertensión arterial. Puede haber enfermedades isquémicas como aparición de trombosis y
embolias arteriales, ¿no? Puede producir el envejecimiento de extrasístoles y arritmias por alteración de la conducción. La amiloidosis también puede causar alteraciones en la conducción, ¿no? Entonces, y cuando son estas amiloidosis mucho más severas o amiloidosis sistémica, bueno, puede causar muchas veces una patología mayor, ¿no? Muy bien. En el aparato respiratorio hay una disminución de la elasticidad de la pared del alveolo, y esto condiciona a una disminución de la presión de oxígeno arterial y la capacidad vital con aumento del volumen residual. Hay enfermedad del EPOC, ¿no? También se puede provocar bronquitis crónica, enfisema, asma o bronquiectasia. Esto también, como proceso crónico de esa bronquitis crónica, puede provocar fibrosis pulmonar. La embolia pulmonar, muchas veces como causa frecuente de muerte, ¿no? Acompañada o complicada por cuadros neumónicos. Y la neoplasia, que se puede presentar también a nivel de personas mayores, que esto tenemos en el aparato respiratorio. En el aparato genitourinario, comencemos entonces por el riñón. Cuando nace un niño en el riñón, ¿cuántos glomérulos vamos a tener? Entonces se dice que tiene un niño 1.200.000 glomérulos, ¿no? Ese 1.200.000 glomérulos comienza de repente a disminuir y puede llegar hasta un 50% en número a los 70 años de edad. Pero eso no sucede todo, sino también que aquí sucede de que en el riñón también comienza a haber una alteración de los vasos sanguíneos periféricos. Esto va a producir un engrosamiento de la pared, por lo tanto produce una falta de irrigación que lleva consigo una isquemia. Esta isquemia que conduce a una fibrosis intersticial. Y esta fibrosis intersticial con cambio de isquemia produce a una atrofia tubular. Todo esto conlleva, ¿no?, al número disminuido a esta atrofia tubular, entonces conlleva que este riñón está apto para producir ante cualquier eventualidad una falla renal aguda. Eso es lo que sucede a nivel del riñón. A nivel de la próstata, todos los pacientes, ya todos sabemos, y le he explicado también, que a partir de los 40 años comienza a crecer, ¿no? Comienza la próstata. Es una glandulita que se encuentra por debajo de la vejiga, que en la edad adulta esto va a tener un peso de 20 gramos, que eso se puede duplicar, triplicar o quintuplicar, ¿no? Entonces podemos encontrar una próstata de 100, 200 gramos, 300 gramos. ¿Y esto qué conlleva consigo? De acuerdo a su localización, ustedes saben que la hiperplasia de la próstata siempre se da en la parte media, ¿no?, en la parte periuretral. Y esto puede condicionar a cuadros obstructivos de retención urinaria, y son los grandes causantes de la retención urinaria, y llevar consigo corriendo a nuestros viejitos al hospital. Ustedes lo encuentran, una sonda, y listo, comienza a evacuar este paciente, ¿no? Eso son la hiperplasia glandular prostática. Pero esto, ¿qué sucede con estas lesiones de hiperplasia glandular prostática? Conforme vamos desarrollando en edad, también esto puede aparecer los carcinomas de próstata. Es muy raro ver los cánceres de próstata en los 50 a 55 años, generalmente más de los 50 años o más de los 55 años, y mayor todavía a los 60 a 65 años, comienza a aparecer los cánceres de próstata. Pero estos cánceres de próstata, conforme va avanzando la edad, la posibilidad de transformación de esta hiperplasia se transforma cada vez más evidente, ¿no?, que puede haber estos cánceres de próstata. E inclusive se dice que en la necropsia se ha encontrado un número cerca del 10% de microcarcinomas, ¿no?, en la próstata cuando se hacen los estudios. El aparato digestivo. El aparato digestivo tenemos nosotros también ¿qué cosa es lo que vamos a encontrar? Atrofia de las papilas linguales y del olfato, lo que disminuye el apetito. Y eso es comúnmente ver. A veces nuestra mamá, se emociona, vamos a hacer esta comida favorita del abuelo. Le hacen la comida favorita al abuelo, 2, 3, 4 cucharadas, ya no quiere. A veces se molesta la mamá,
Los hijos no sabemos qué es lo que sucede, no tenemos conocimiento qué es lo que pasa con el viejo, por qué no quiere comer. Cuando me ha pedido su arroz con pato o qué sé yo, porque eso es lo que quería comer, sin embargo, no lo quiere comer. ¿Y por qué? Porque aquí comienza a tener atrofia en las papilas linguales y del olfato. Ustedes cuando llegan a casa y a la mamá ha cocinado buena comida o rico, desde que llega el olorcito ya no se estimula el apetito, ¿no es cierto? Pero los viejos no pasa eso, se pierde eso. Y eso también ha pasado, creo, ahora con el COVID, ¿no? Perdían el olfato también. Entonces, esto comienza a aparecer en el oído. Por otro lado, hay una disminución de las glándulas exocrinas, disminución de la saliva, disminución de todo lo que es la secreción pancreática. ¿A qué conlleva esto? Conlleva, ¿qué cosa? A un enlentecimiento de la digestión, ¿no? Eso es lo que conlleva a ello. Entonces, este enlentecimiento de la digestión es lo que hace que este paciente se llene rápidamente. Y también vamos a encontrar otra cosa, disminución del ácido clorhídrico. Esta disminución del ácido clorhídrico impide la correcta absorción del hierro en el intestino delgado. ¿Qué es lo que me va a causar con esto? Me va a causar una anemia ferropénica, ¿no? Entonces, una anemia por falta de ingesta. Eso lo vemos. Disminución de la enzima digestiva. Esta disminución de la enzima digestiva puede causar un síndrome de mala absorción en estos pacientes. Lo vemos entonces un paciente delgado, un paciente como que habla como pesa. Muy bien. Esto es lo que tenemos. Entonces, estos pacientes, todo esto puede ocasionar una gastritis crónica con úlcera gástrica, ¿no? A nivel del esófago, una esofagitis por reflujo. Entonces, el paciente ahí ya entra a tallar también lo que es el Helicobacter pylori, produce entonces problemas de tipo gástrico, produce problemas de tipo de reflujo esofágico y aparece una serie de lesiones. Además de esto, el paciente también la mucosa esofágica comienza a presentar cierta dificultad al pasaje de los alimentos líquidos, como eso conocido como impresbit esófago. En el intestino, estamos en los intestinos, bueno, a veces nosotros vemos, pues, a nivel de colon sobre todo, ¿no? A nivel de colon, ¿qué es lo que vamos a ver? Y en el intestino delgado, bueno, pueden las hemorragias, ¿no? Que puedan presentar, o los infartos que puedan llegar a esto. A nivel de colon, la aparición lo más frecuente es la diverticulosis, las lesiones elevadas, los pólipos, que pueden ser un pólipos hiperplástico o pólipos adenomatosos, siendo esto mayor o con presentación más frecuente a nivel de colon sigmoide recto, ¿no? Estos pólipos adenomatosos, todos los pólipos adenomatosos, entonces presentan displasia en diferentes grados, puede ser de bajo grado o de alto grado. Y si el paciente, como se le indica, prevención, después de los 50 años, igual de lo que sucede con la próstata, todo paciente, así como la próstata tienen que ir al urólogo, aquí todo paciente, después de los 50 años, sea hombre, sea mujer, debe ir con el gastroenterólogo. ¿Para qué? Hacerse unos estudios, hacerse una proctoscopía y ver y determinar, prevenir si es que hay estas lesiones elevadas. Si hay estas lesiones elevadas y es el adenoma, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Previniendo, no hay desarrollo de cáncer. Pero si no se saca esto, si lo dejamos allí y ya vamos al médico cuando ya tenemos una rectorragia o cuando ya bajamos de pesos, ¿no? O cuando hay unos hilitos de sangre en la heces, recién nos preocupamos, ya el caso está perdido, el caso está avanzado. A eso no debemos llegar, ¿no? Eso es lo que sucede. Entonces, el cáncer entonces puede también condicionar esta lesión. Lo curioso es que ahí, por ejemplo, en paciente mayor, ¿qué cosa es la enfermedad? A nivel de niño, la apendicitis, en paciente mayor casi no hay apendicitis, ¿no? Entonces, eso es anda. En la piel, ¿qué es lo que sucede? Bueno, el fotoenvejecimiento, ¿qué es lo que produce? Estamos constantemente al acecho de los rayos ultravioletas. ¿A cuánto nos gusta la playa? Estar ahí desde más temprano. A veces nuestro pensamiento es, gocemos el sol
en lo más que podamos, ¿no? Y que nos dé los rayos del sol y que nos pronunciemos todo lo que podamos. Sin embargo, esas son las consecuencias que pueden traer durante los años que hemos estado expuestos, porque desde niños estamos expuestos a los rayos ultravioletas, ¿no? Entonces, por eso es que se dice los factores extrínsecos, uno de los más importantes de los factores extrínsecos es la foto, envejecimiento. ¿Qué es lo que puede ver? Una serie de enfermedades, ¿no? Que puede ver de repente alteraciones, ¿no? Que se puedan, degeneraciones basofílicas, adelgazamiento de la piel que se va a producir ahí, pérdida de la elasticidad, entonces comienza esa pérdida de elasticidad y comienza también una pérdida de líquido y comienza entonces ya se pierde elasticidad, entonces comienza a formarse las arrugas, ¿no? Entonces, y eso es bastante llamativo en el piel. Por otra parte, podemos tener lesiones de queratosis seborreica, podemos tener carcinoma vasocelular o carcinoma epidemóide, también que puede dar como efecto de esta lesión. Queratofantomas también puede dar. En el aparato locomotor, bueno, a veces mencioné que a veces comenzamos nosotros que durante el envejecimiento nos comenzamos a enlentecer, ¿no? Caminamos ya, el hombre de caminar lento, comenzamos a hacer todo lo que son mayores, ¿no? Y ver cómo era este muchacho, ver cómo era este señor, ¿no? De joven y ahora cómo lo vemos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vemos ahí? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? De repente, oye, pero él no medía 1,85 m y ahora ¿cómo que se ha achicado? ¿Qué pasa con este señor? Y eso es llamativo, como que, ¿qué cosa es lo que sucede? La masa muscular comienza a disminuir, ¿no? Entonces, y la masa muscular comienza a disminuir y eso se comienza a llenar todos esos espacios ¿de qué? De tejido adiposo. El tejido adiposo comienza a variar también, ¿no? A veces no queremos, pero los gente jóvenes que hagan un abdomen plano, pero cuando llega a determinada edad comienza a crecer la pancita, y esa pancita es pura grasa. Esa es la distribución centrípeta del tejido adiposo. Eso se puede dar. Por otro lado también, ¿por qué disminuye la masa muscular? Echemos la culpa entonces a la isquemia y echemos la culpa también a la pérdida de líquidos y electrolitos, ¿no? La aflosis. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer hoy? Tenemos que hacer ejercicio, no en exceso, pero sí ejercicio. Basta de repente, ¿no? De repente puede ser 1 hora o 45 minutos que nos lleves en una semana, 3 veces por semana hacer ejercicio. Y no tanto tiempo, ¿no? Basta con 15 minutos que demos ahí en una caminadora como para poder fortalecer nuestros músculos y evitar el desgaste de estos músculos. Entonces, si no se desgastan, bueno, estamos evitando una serie de alteraciones que inclusive ahí entra taller dentro del sistema endocrino cuando hay esta ineficiencia en los ejercicios o falta de actividad muscular. Muy bien, entonces el aparato locomotor, entonces la masa muscular comienza a disminuir, ¿no? ¿Qué es lo que sucede otra vez? Los huesos, ¿qué es lo que pasa con los huesos? A partir de los 40 años de edad comienza a haber durante esta renovación ósea que nosotros vamos a tener a partir de los 40 años, esta se vuelve negativa. Comenzamos a perder masa ósea, comienza a aparecer la osteopenia en un inicio y la osteoporosis posteriormente. Entonces, esto se va a llevar a cabo. ¿Qué nos hace eso? Nos hace un paciente con un sistema esquelético bajo en densidad y muy factible que hagamos o expuestos que al menor traumatismo expuestos a fractura. Por otro lado, las articulaciones, comienza a ver, entonces en esto también, a partir de los 40-50 años, comienza a haber una alteración de todo lo que es el sistema cartilaginoso. Entonces, la artrosis comienza a aparecer como una enfermedad degenerativa y es más llamativo, sobre todo en las personas mayores, que comienzan a hacer estos cambios degenerativos en el sistema locomotor. En el sistema endocrino, a nivel de la hipófisis, comencemos una disminución de toda la actividad, ¿no? En la glándula hipófisis. ¿Qué es lo que me puede traer? Una falta de la funcionalidad a nivel de esta
de la hipófisis, ¿no? ¿Qué cosa es lo que viene? Es la tiroides. Esta tiroides, conforme vamos desarrollando la edad, en un inicio habíamos dicho que esta tiroides, los folículos tiroideos, eran pequeños y que estos se iban a desarrollar y que también la capacidad de coloide era mayor en el adulto. ¿Qué es lo que sucede? En la persona mayor o paciente anciana, estos folículos comienzan a disminuir y comienzan a disminuir el tamaño. Y esto también trae consigo una disminución del folículo con disminución también del material coloide. Por lo tanto, si en el material coloide están todas las hormonas T3, T4, entonces esto comienza a disminuir y esto es lo que puede ocasionar un hipotiroidismo a ese nivel. En la glándula suprarrenal, el 50% de pacientes mayores o pacientes ancianos comenzamos a encontrar adenomas de la glándula suprarrenal, ¿no? En el sistema, de repente, en el sistema genital, ¿no? En el sistema testicular, por ejemplo, es conocido que aquí también comienza a haber cierta disfunción en la función masculina, ¿no? Una disfunción eréctil por la vejez mismo. A veces los testículos comienzan a fallar la reproducción o la producción espermática. Un paciente, un hombre puede tener 70, 80 años y puede todavía tener hijos. Hay una disminución de la funcionalidad, pero no hay una desaparición de la espermatogénesis. Eso es lo que se considera actualmente como unas células eternas, las espermatogénesis, ¿no? Todo lo que es las espermatogonias que van a permanecer ahí. Sin embargo, en la mujer, lo más característico es la pérdida de la menstruación, ¿no? Entonces eso lo hace como un cuadro evidente, ¿no? De la disfunción sexual en ella, ¿no? Entonces ya no puede tener más hijos. Bueno, el ovario también se comienza a alterar. Dentro de la pared uterina comienza a haber hiperplasias y puede aparecer también los cánceres endometriales. A nivel del sistema endocrino también pueden manifestarse una serie de alteraciones en el sistema endocrino. A nivel del páncreas, ¿no? Alteraciones, aparición de todo lo que es la diabetes mellitus. Bien, en el sistema nervioso. El sistema nervioso, nosotros tenemos una masa encefálica que esto va a tenerse en los niños. Por ejemplo, el desarrollo del encéfalo se obtiene o se logra a los 10 años de edad, llegando esto a tener un peso del encéfalo de alrededor de 1200 gramos. Esto, conforme va aumentando la edad, esto se mantiene hasta los 60 años de edad. Y después de los 60 años, de acuerdo a la persona, puede haber un deterioro. En las mujeres, el deterioro que se presenta o la disminución de la masa encefálica que comienza a nivel del polo frontal se da más en mujeres que en hombres. Ahí es donde comienza el deterioro de esta lesión. Pues puede aparecer las placas seniles y esto da origen a lo que es las alteraciones que puedan presentarse en la mujer, la demencia senil o aparición también de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Que se pueden dar en esta lesión. Por otro lado, también tenemos nosotros otro tipo de enfermedad degenerativa también que se pueden dar por alteración del locus nigra, ¿no? Entonces, una alteración que puede traer consigo también efectos degenerativos en esta lesión. El sistema nervioso, el sistema hematopoyético, ahí vamos a tener una disminución de todo lo que es estas alteraciones que se van a dar a nivel de la producción de los linfocitos T y los linfocitos B. Esto está muy relacionado también con el sistema inmune que nosotros vamos a ver. Bien, esto es entonces alguna de las cosas que pueden suceder dentro de la patología del envejecimiento. Bueno, aquí no quería, porque me había olvidado qué es lo que sucede, y algo sucede también, ¿no? Que después de los 40 años de edad, como que nosotros ya no comenzamos a ver bien. Entonces nuestra a veces medidas de lentes se ve alterada, porque resulta que antes yo podía leer de cerca, de lejos, a mediana distancia y todo iba bien, y ahora ya no puedo, ¿no? Entonces comienza a ver la presbicia. La presbicia es la pérdida lenta de la habilidad para ver objetos cercanos o letras pequeñas.
Es normal que suceda esto a la medida que uno va envejeciendo, ¿no? Por otro lado, también puede haber el alineo o exceso del aire, que puede resultar cuando una persona es sensible a la luz, al viento o a los cambios de temperatura, o cuando la persona tiene los ojos secos. Yo antes ni sabía qué cosa era ojo seco, ¿no? Pero de repente ya con la edad, bueno, tiene que tener, ¿por qué? Porque hay una dificultad en la secreción de las glándulas lacrimales, algunas veces asociadas a algún tipo de patologías, ¿no?, infecciosas, y otras veces, u obstructivas también, u otras veces que se dan por el mismo desgaste de la vejez. Y eso es lo que a veces unas gotitas nos permiten nosotros ver todo este tipo de cambios que se van a ocurrir. Muy bien. Bien, en la práctica lo que realmente importa es la edad funcional de la persona y no su edad cronológica. Ya les dije, es esta la que va a indicar la capacidad de autosuficiencia para las actividades del diario. Eso es lo que interesa. No interesa tener a veces de gusto. Hace varios años, 2 años atrás, una persona de 70 y tantos años entró a la universidad y está estudiando en la universidad, ¿no? Entonces, eso pues no hay edad. Si uno se siente fisiológicamente bien y con la capacidad mental, entonces perfecto que siga esa. Bueno, para concluir, entonces, el envejecimiento es un proceso progresivo, natural del ser humano, que cada persona experimenta con diferente intensidad. Una cosa es definitiva: todas las especies envejecen y experimentan notables cambios desde su nacimiento hasta la muerte, ¿no? Bueno, entonces, y también nuestro pensamiento, nuestra caída más padre. ¿Qué importan los años? Lo que realmente importa es comprobar que al fin de cuentas la mejor edad de la vida es estar vivo. Sí, podemos estar vivos. De repente podemos decir también que no hemos alcanzado la fórmula de eterna juventud, que eso es lo que se está indicando actualmente en los estudios para ver un producto, una enzima en la telomerasa que nos permita a nosotros ver la reparación del telómero. Pero si bien es cierto, nosotros podemos llegar, de repente podría ser que esta reparación de la telomerasa en un futuro, de repente lejano o cercano, no lo sé, podría llegar a que esto sea una realidad. Esa realidad, ¿a qué nos conlleva? Nos conlleva a vivir más años, pero ya estamos viviendo más años. Tenemos ya el lujo de vivir más años, pero ¿cómo vivimos? No está en vivir más años, sino cómo vivimos. Las condiciones están dadas como para vivir más años. Entiéndase que mientras nosotros vivamos más años, exponemos más a nuestros cambios celulares, tenemos entonces que tener presente esto. Entonces nuestras células están expuestas a más estos cambios, a aparición de nuevas enfermedades, apariciones que se van a dar. ¿Por qué? Porque estos años vividos, no, si bien es cierto, solamente alcanzamos la eterna juventud, pero no tanto así la mejora de nuestro estado. Entonces, está bien, no es vivir más años, sino es tener una mejor calidad de vida. Y eso es lo que yo concluyo con eso, que más importante que dar más años a la vida es dar más vidas a los años. Esto se tiene en cuenta, aumentar la calidad de vida a todas nuestras personas. Muy agradecido.